¿En qué fase estamos, Eres, hoy en el mercado mexicano? Si lo podemos medir en cuanto a evolución, sofisticación de mercado de capital, obviamente pues la proporción es una locura, Sí, pero México ha venido funcionando bien con sus retos, ¿no? O claro, sea, claro. ahorita que platicabas del tema de financiamiento en México, puntualmente tema industrial, este, pues los últimos años hemos sido más competitivos que Estados Unidos. Es más Sí, fácil sí, obtener dinero en crédito en México que en sí, Estados Unidos para tema industrial puntualmente, ¿no? sí, ¿Por qué se da eso? ¿En qué fase vamos? ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Qué tiene que pasar? sí. Mira, yo creo que bueno, un poquito de historia, que tú la conoces perfecto, Sergio, aquí para algunos de la audiencia. En el 94, cuando pasa NAFTA, eso fue algo muy importante para Brutal. México, como lo sabemos. Hoy es USMCA, pero en el 94, cuando pasa NAFTA, vemos jugadores entrando, jugadores globales, jugadores gringos, entrando por primera vez a México. Y entonces dices, bueno, ¿a qué entrar? Tanto en crédito como en desarrollo. Correcto, correcto. Digamos, fuerte en crédito, G Real Sí, Estate fue obviamente es uno uno de de los los hitos jugadores, fuertes de la industria en México. sin duda, el Pioneer, uno de los first De movers, acuerdo. y después llegaron varios Ya, otros ya jugadores invitaremos importantes. a Raúl para que nos platique esa historia. A Raúl Gallegos, que es buen Definitivamente amigo. vale la pena. Y entonces, como mencionas, G y algunos otros jugadores entran y empiezan a enfocarse principalmente en el sector industrial Ujú. y en el sector de oficinas. De Y hace acuerdo. sentido. ¿Por qué? Porque en el sector industrial y el de oficinas es justo cuando empiezan a dar estos saltos muchos de los grupos, ¿verdad? De los inquilinos. Que van con ellos. Exacto, que van Y con con el ellos. tratado obviamente hace sentido la inversión. Por supuesto. Y entonces tienes inquilinos realmente sofisticados, porque muchos de los desarrollos de oficinas, de industriales, te platicarán que en 1988, cuando fueron a hacer su primera nave en Tepos o en Sí, esto, en sí, otro sí. lado, tenían a un mom and pop, tenían un contrato firmado de un año con un cuate que tenía cero corporate guarantee, no, cero letter of credit, nada, y desaparecía después de un día al otro. Y yo, a ver, lo que yo siempre he dicho en el podcast y en el programa es que ese crédito institucional americano inicialmente Sí, fue el que vino a sofisticar el mercado, o sea, no solo el industrial, sí, el mercado mexicano inmobiliario. sí, ¿Por qué? Porque ellos establecieron los estándares. Y los estándares, uno, de los arrendamientos, los términos del sí, contrato, ¿no? Con sí, garantías, bla, 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 bla. Y sí, dos, las especificaciones constructivas. sí, ¿Qué pasaba antes? Corrígeme, pero es muy chistoso. Las rentas eran en pesos, ¿no? sí, La inversión, como no había financiamiento, pues iban a plazos muy cortos, lo cual hacía que fuera una locura, como lo que pasó en Argentina, ¿no? Viene pasando desde hace mucho en claro, Argentina, ahorita está claro. en una conversión muy interesante. Este, pero ese hito institucionalizó a México, estableció los arrendamientos en dólares, estableció la garantía corporativa, etcétera. Ese es como que el Sí, primer paso así histórico sí, en la evolución del mercado, ¿correcto? sí. Y entonces, tal cual como lo dices, entran estos jugadores de deuda, estos jugadores de equity, algunos de ellos se traen a inquilinos, ya sabes, poquito de huevo y gallina ahí, Ujú. porque los inquilinos también pueden decir, oye, yo estoy ya mucho más cómodo, que existe ya GE, que Exacto. existe otros grupos muy Y si hay importantes, transnacionales, yo también le voy a apostar. claro. Y también otros grupos que juegan un rol muy importante, ¿verdad? Sobre todo en estos dos nichos, pero en todos, en todo el sector, es los brokers, ¿verdad? Claro, Entonces, pues, todas estas importantes empresas que tú conoces súper bien a todas, claro. también vienen a crear un ecosistema, ¿verdad? En conjunto con los desarrolladores, con los jugadores de equity, con los jugadores de deuda, con los inquilinos, etcétera. Y entonces bueno, van creando lentamente esto. Y también geográficamente, ¿verdad? Real estate is a very local business, como todos sabemos. Entonces, si tú tienes Es tu bien sede raíz porque está raizado y no se puede totalmente, mover. totalmente. Entonces, hace sentido para muchos de estos grupos que dicen, oye, pues mi oficina está en Los Ángeles, ¿verdad? Pero también tengo una oficina chiquita en San Diego y pues
puedo ir a Tijuana, ¿verdad? Correcto. Y yo estoy en Dallas y en Houston y me puedo cruzar a Juárez y a Monterrey y empezar a enfocarme en hacer así. Entonces vemos ahí mucho movimiento en el norte al inicio, ¿verdad? En el sector industrial. Lentamente se va penetrando a México. Y por el lado de las oficinas, pues bueno, Ciudad de México obviamente ha sido el jugador importante en toda la historia, pero lentamente se han ido sofisticando otras ciudades y otras geografías creciendo. Pero entonces ese es el inicio, ¿verdad? De todo este movimiento. Y entonces, pues lentamente vimos una evolución importante de muchos diferentes jugadores. Y por cierto, esa fue como que una ola. Y by the way, en real estate, bueno, yo por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto es, digamos, hay dos drivers que son instrumentales, que son, pues, entender qué está pasando por el lado de la oferta y demanda y entender qué está pasando por el costo del crédito, ¿verdad? Entonces, digamos, pues los bancos centrales juegan un rol importante, ¿verdad? Porque pues, controlan las tasas, a su vez, pues las tasas, pues, los bancos se fijan en eso, ¿verdad? Y agarran un spread sobre cualquier crédito. Entonces, estás, digamos, ligado y tienes que entender muy bien todo eso. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver, cuando empiezan a jugar entonces los bancos prestando deuda, empiezan los jugadores de equity, empiezan los inquilinos a crear entonces estos dos mercados y después de eso subsecuentemente empezamos a ver pues también grocery anchored neighborhood centers. Y otra cosa bien importante que he visto en mi carrera, uno tiene que seguir las tendencias que te piden los inversionistas, ¿verdad? Digamos, entiendo, ¿verdad? Hablando de este peer group de elite, ¿verdad? De los Apollos y Blackstones del mundo, por supuesto que ellos, digamos, están en una liga separada, pero la gran mayoría de los jugadores, especialmente personas que estén empezando carreras, ¿verdad? Ellos se tienen que fijar, ok, a ver, están estas tendencias, ¿verdad? Y está esta oferta y demanda y está este costo de capital y demás, pero también yo tengo que entender, a ver, ¿dónde están los jugadores institucionales? ¿Qué quieren hacer las Afores? ¿Qué quieren estar ahorita haciendo los fondos soberanos que están invirtiendo en Estados Unidos, en México, etcétera? Irte a enfocar allá, ¿verdad? Uno me viene a la mente un tema que no es tendencia, Sí. que llegó para quedarse, que es un requerimiento institucional ya generalizado, que es el tema de ESG. Claro. ¿No? O Claro. sea, ese tema ya no es opcional, porque ya determina qué tan comercial es tu desarrollo al momento que lo quieras sacar a mercado, financiar, vender. Si no contemplas esas partes, no eres sujeto ni al crédito, ni te lo van a comprar bien, ni tu valor se afecta. Sí, ¿no? sí. Que no es tendencia, claro, eso ya se quedó. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, y estamos viendo, a tu punto, estamos viendo, pues, digamos, muchísimos inquilinos nosotros en todo nuestro portafolio industrial, inquilinos cada vez más pidiéndote lead, y yo creo que ya hay pocos inquilinos hoy en día en México, multinacionales, que pueden entrar a edificios que ya no son lead. De acuerdo. ¿Verdad? Pero eso a su vez, pues todo el tema de los ESGs pone mucha presión sobre los márgenes. Totalmente, ¿verdad? porque Y sobre es los construcción entornos. más cara al final del día. Exacto. Prácticamente sin subsidio en México. Sí, ¿no? sí, Pero te totalmente. beneficia el valor residual de tu portafolio porque es más comercializable, si lo puedo llamar así. Ahora, a ver, en México, corrígeme, pero tenemos las fibras, el dinero de las SECADES, ¿no? O sea, el tema de pensiones. Tenemos los grandes administradores internacionales, ¿no? Seguros, no seguros, etcétera, que meten dinero. Tenemos el dinero de family offices, ¿no? Y bueno, y la estructura de financiamiento que ya platicamos ampliamente. ¿Qué falta por llegar? ¿Qué falta para que evolucione? ¿Qué otros jugadores? Empezamos a platicar de la deuda privada, ¿no? Que es uno, ¿no? Que ya hay intentos, pero ahí va. Otros faltan en esta evolución de México a un mercado de capitales sofisticado. Sí, pues yo diría que tanto por el lado del capital como por el lado de los asset classes, creo que necesitamos, digamos, creo que todavía hay margen, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente estamos mucho más verdes mucho menos maduros que en Estados Unidos. Correcto. Entonces hay pues mucho espacio para crecer en estos siguientes años y décadas, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo diría que si hablamos de equity y deuda, hay diferentes cosas que se pueden explorar, ¿verdad? Obviamente hay que entender muy bien por la parte de las autoridades, ¿verdad? La parte legal, la parte fiscal, porque eso es make or break, ¿verdad? De estos vehículos, pero sí ver... Y que el gobierno actual, en mi opinión, está muy dispuesto a detonar, ¿no? O sea, hay una actitud, por lo menos positiva, y una interacción con el mundo empresarial normal y inmobiliario puntualmente muy activa, ¿no? Lo cual por lo menos promete.
Sí, ¿no? definitivamente. Digamos, hace un par de días vimos un anuncio muy importante por la parte energética, Claro. que es muy importante porque, como sabemos, pues está afectando pues, el sector industrial, pero realmente todos los Es el sectores, cuello ¿verdad? de botella más Muy fuerte. importante el país y si yo veo, digamos, las tendencias globales de todo lo que está pasando a nivel global, con los cambios de AI, ¿verdad? De Artificial Intelligence y Cloud Computing y una serie de cosas, de La tecnologías demanda, claro, que ahorita sí viene a ser un impacto muy real en real estate, ¿verdad? Como que vimos un golpe muy fuerte que recibieron los centros claro, comerciales en Estados Unidos y en otras partes del mundo y que en México definitivamente también y seguirán recibiendo este impacto que vino de Amazon, ¿verdad? Y Mercado Libre y todo el e-commerce, ¿verdad? Que mucho de esto se fue online, ¿verdad? Y las experiencias que están compitiendo, ¿verdad? Por el purchasing power de la gente y demás. Eh, pero ya ahorita sí creo que vienen, digamos, de manera más exponencial cambios en la tecnología, de la manera en la que estamos viviendo y demás. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, dos de estos nichos que no existen en México hoy realmente son life sciences, ¿verdad? Por un correcto. lado, todo este tema de health, de wellness Que y de es esos también una cambios tendencia brutal. brutal. Y por otro lado, el tema de los data centers, ¿verdad? La inteligencia artificial, Claro, principalmente. sí, pues es un... Que ese tampoco es regreso y va a ser exponencial. y va a ser exponencial. Y hoy en día, digo, ahora, solo para mencionar aquí que todavía falta tiempo, pero digamos, el universo de inquilinos que vemos en el sector industrial hoy, si yo voy, por ejemplo, a Monterrey, yo digo, a ver, ¿cuántos edificios hay en Monterrey? Industriales, naves industriales. Más o menos 2,000, más o menos. Más o menos hay 1,400 inquilinos, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, yo voy a levantar una nave industrial spec, pues yo tengo un universo bastante grande al cual le puedo rentar. Claro. En data centers, muy diferente. En data centers hay 25 inquilinos, ¿verdad? Que han estado rentando. Entonces, y bueno, obviamente este número va a crecer, ¿verdad? Pero sí estamos viendo, digamos, hay diferentes retos. Ahí está DeepSeek y que ellos vienen a hacer un costo muy por debajo de lo que cuesta. Pero ir a levantar un edificio especulativo de data centers, ya No hay saben, manera. no, son 200, 500 millones de dólares. Ahora, Y entonces, necesitas, corrígeme, pero sí, necesitas, para correr ese riesgo, yo ahorita te doy mi perspectiva sí, del alto riesgo, pues necesitas que sea una parte chiquitita de tu portafolio, aunque el valor sea altísimo, ¿no? sí, ¿Por qué el tema de los data centers, en mi opinión, es altamente vulnerable? Porque es el sector más sensible a los cambios tecnológicos. Y hablando de cambios tecnológicos, obviamente la demanda va a ser exponencial, y ya lo es, sí, ¿no? Pero hay temas como, por ejemplo, los procesadores quantum, ¿no? Que sí, dices, oye, ¿cómo van a jugar? Entonces, si yo ahorita me pongo a invertir de manera especulativa como desarrollador en data centers, no sé, en 3 años, sí, si el requerimiento físico y técnico de ese edificio va a seguir vigente, ¿no? sí, Lo cual sí, sí, es muy padre, claro, pero sí hace que sea un asset class valiosísimo por metro, pero súper vulnerable, ¿no? sí. Definitivamente, y creo que, mira, muchos pueden argumentar si existe o no un first mover advantage en real estate en general. Creo que en ciertas geografías y ciertos asset clases sí. Es como la última Y milla, ¿no? claro, Hay gente que le ha apostado, le ha ido bien, sí, no ha sido la explosión brutal que se esperaba, no, ¿no? no. Y ya no va a serlo, yo creo. Y eso tiene que ver también con el tema de los pesos, ¿verdad? La última mía hoy en día en Exacto, México, en México, pues sí tienes que estar atendiendo la Ciudad de México. claro. Entonces, por supuesto que puedes ir a pedir dólares, ¿verdad? Pero, pues si tu inquilino en esa nave está vendiendo en No pesos, hay manera. digamos, en algún momento estamos en un negocio cíclico, ¿verdad? Toda la economía es cíclica, todo real estate es cíclico, todos los asset classes dentro de real estate son cíclicos, ¿verdad? Tú lo has vivido, Claro. mi querido Sergio, lo sabes perfecto. Entonces, en el sector industrial, en el sector de oficinas, retail, etcétera, etcétera, siempre vamos a tener, ahora hay secular trends, ¿verdad? Donde unos asset classes se ven que van a ser mucho más largo, ¿verdad? El boom que otros, pero de todos modos vamos a ver softenings, geografías, términos de deuda, de equity, etcétera, economía. Entonces, si nosotros vemos el tema del last mile, ahí el reto principal es durante los tiempos, los softenings, los recessions, ¿qué vas a hacer con tus inquilinos, verdad? Si les está yendo mal, ¿verdad? Y también, pues, el costo de la tierra, el costo de la construcción. Digamos, eso solo ha ido subiendo y entonces dices, bueno, pues puedo ponerle presión a mis inquilinos que son de logística, sí,
sí puedes, pero digamos sí representa para los inquilinos de logística, sí representa, digamos, la renta algo importante, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que estar. Ahora, también yo nada más pondría el caveat, o haría el caveat de que existen diferentes tipos de capital, ¿verdad? El quien tenga una fibra o tenga un vehículo evergreen o tenga capital patrimonial, tiene esos clientes ese privilegio, ¿verdad? De capital patrimonial en donde yo puedo tener 20, 30, 40 años. Entonces ahí es donde vemos que de repente pueden haber saltos muy importantes, re-ups, ¿verdad? Por cambios de uso de suelo, porque te hiciste de más terreno, porque ese sector, digamos, o este subsector, ¿verdad? Tuvo un upside muy importante porque cambiaron reglas, etcétera, etcétera. Estructuras financieras, apoyo de gobierno, te pusieron una subestación al lado, una serie de factores, ¿verdad? Y entonces entre más tiempo tienes es mejor. Y de repente puede volverse muy atractivo. Pero en México en general yo diría que tenemos la mayoría de los jugadores que están en el sector institucional jugando en el opportunistic type of returns. ¿Qué significa para la audiencia? Hay cuatro, digamos, en el mundo institucional te manejan, cuatro tipos de inversionistas. Están los core plus, después están los value add y el opportunistic. El opportunistic significa que yo entro a México, por decir algo, yo entro a este deal o yo compro esta empresa inmobiliaria o lo que sea, buscando retornos de tiers de 18% para arriba. Correcto. ¿Verdad? Y en México y en todos lados. Levered, sí. Y en dólares, ¿verdad? Correcto. Y entonces ya si me voy a pesos, entonces pues ya empiezas a jugar con derivados y todo tipo de instrumentos financieros que van a costarte un muy buen dinero. Entonces, si quisieras estar en 18 en dólares, pero juegas en pesos, pues igual ibas a tener que estar en 27, 28%, totalmente. Algo parecido a eso. Y que depende, nada más para que la audiencia lo entienda, porque no obstante, este es un podcast muy enfocado al tema comercial. El mercado de capital todavía es... hay pocos jugadores, ¿no? Entonces, corrígeme, pero hablando de rendimientos, hablando de plazos, hablando de apetitos de dónde viene el dinero, partimos desde el muy largo plazo, que son estos grandes fondos privados o las fibras, donde traen proyecciones de 10 años, etcétera, ¿no? Sí. Después viene el dinero que tiene plazos cerrados, ¿no? Que pueden ser instrumentos que vengan de fondos de pensiones, etcétera. Son 5 años y a los 5 años tengo que salir y tengo que darle la vuelta a ese portafolio, ¿no? Sí. Y 3, que juega también, que es el juego del merchant, ¿no? Sí. Que es el que entra, desarrolla, solo mete dinero durante el periodo de construcción, coloca la nave y la vende a cualquiera de los otros jugadores en este momento. Pero depende el apetito, depende la seguridad que requiera y de dónde venga el dinero. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, totalmente. Puntos muy importantes. Ajá, adelante. No, por favor. Bueno, totalmente. Y nada más para, regresando al punto, nada más para que la audiencia no se moleste conmigo, acabar este último punto de, tienes value add, que digamos eso es un poco menos riesgo que oportunista, pero en México, ¿cómo juegas en el sector oportunista? Hay pocas oportunidades de jugar a nivel, digamos, corporativo, a nivel GP, a nivel empresa, ya sea pública o privada. Entonces, la gran mayoría de los jugadores, si vemos desde el 94 a hoy cómo han jugado, cómo han invertido, es invirtiendo a nivel portafolio, a nivel propiedad, en las propiedades, y pues creando portafolios o comprando y vendiendo una propiedad, etcétera. Y entonces le han pedido a los diferentes socios locales pues esos retornos altos, ¿verdad? Ya hay jugadores, digamos, alemanes que tú conoces muy bien, que han comprado, digamos, pues, edificios de oficinas, Core y Core Plus, a muy buenas valuaciones, ¿verdad? Porque están dolarizados, porque son edificios, pues AAA, en las mejores ubicaciones de la ciudad, etcétera. Y hemos visto un poquito también de todo, ¿verdad? En los otros asset classes y demás, pero sí es importante entender qué tipo de capital puedes manejar y tener acceso, pero en México en general, porque México es más un mercado de desarrollo, de ground up development. Correcto. Necesitamos ofrecerle a nuestros clientes estos retornos oportunistas. Ahora, en Estados Unidos. Hablando del tema industrial. Yo diría en todos los asset classes. Okay. Yo diría, y también otra vez regresando al tema de la deuda,
Porque en Estados Unidos, durante estos downturns, hay mucho más dislocation y hay mucho más distress. Y eso tiene que ver con que hay más sofisticación de más jugadores que están manejando dinero a corto plazo, de bancos que están dando términos y préstamos a más corto plazo y de grupos que han agarrado históricamente mucho más deuda, ¿verdad? Ok. Y se han acomodado, ¿verdad?, con esas tesis y han tenido que hacerlo para poder tener estos retornos, ¿verdad?, comparables, digamos, con estos emerging markets. Correcto. Entonces, bueno, y high risk, high reward y también pues, downsides importantes. Entonces, hemos visto durante los downturns en Estados Unidos, pues mucho más dislocation. En México, en general, en estos downturns, no, yo no en mis 18 años he visto oportunidades, pero pocas. Entonces, Claro. por ejemplo, ahorita estamos viendo, digamos, Por la misma madurez del mercado. Claro, entonces, por ejemplo, hablando de oficinas, ahorita pues ves que ya hay mucho más transacción en oficinas en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque los valores de los edificios de oficinas han bajado 60 y 70% en prime markets, en SF, Ya en hace sentido LA, tomar el riesgo. en Chicago, Nueva York, claro, porque además pues tienes inquilinos, ahí tienes un long-term lease de Claro. un Microsoft, de un Google, dices, oye, pues digamos, Ya entrar funciona. por debajo del replacement cost de manera tan Claro. significativa, me funciona. Claro. Exacto. Entonces, y si soy un poquito más conservador con deuda, entonces hay jugadores que pueden hacer eso. Pero en Estados Unidos la mayoría de las transacciones son en adquisiciones de producto existente, no ground up development. Aquí, Ok. más o menos, si me preguntaras a mí en mi carrera, viendo estos 300,000 millones de dólares, aprox, que es la valoración de commercial real estate, me dices, oye, ¿cuánto más o menos de los deals que has visto, estos miles de deals, across all these asset classes? 75% más o menos es ground up development, más o menos 20 más o menos diré adquisiciones y 5% son redevelopments. Pero es decir, te enseña que es un mercado pues mucho más de crecimiento, Totalmente. ¿verdad? Y en Estados Unidos es inverso. Ese porcentaje es casi invertido. La gran mayoría de las transacciones son cuando están haciendo adquisiciones y entonces muchos de estos grupos, sobre todo los que han tenido este performance muy bueno, han visto las diferentes tendencias, las tecnologías, han entendido muy bien las temáticas, ¿verdad? Pero han invertido en producto existente. Exacto. Mucho menos ya nada más riesgos. es cambio de manos de portafolios ya Exacto. construidos. Entonces estás cash flowing muy rápido, ¿verdad? Y eso, digamos, en México todavía no podemos ofrecer eso. No, ahorita, digo, tú lo sabes, sale cualquier portafolio y se lo arrebatan los grupos, ¿no? Sí. En términos generales. Sí, ¿no? sí, claro. Por supuesto. Oye, a ver, ¿qué viene en el futuro para México? Hablábamos del Exchange 1035, que es el tema de poder invertir en bien raíz y luego sacar el dinero y volverlo a invertir sin pagar impuestos sobre la renta en definición mexicana. Eso puede ayudar muchísimo a la inversión, pero ¿qué más viene para México? ¿Cómo ves el futuro? Hablando puntualmente del mercado de capitales. Sí. Bueno, mira, creo que muy importantemente las Afores, que han sido un jugador muy relevante, y han ayudado a sofisticar el mercado, los fondos de pensiones de México me refiero, siguen con actividad, digamos, hoy en día mucho más enfocado al sector industrial, pero siguen invirtiendo y eso es una señal muy importante. Estamos viendo los lenders, los bancos siguen ahorita prestando deuda, otra vez, principalmente en el sector industrial. El sector industrial, por cierto, es más o menos 80,000 millones de dólares, 80 billion de 300 billion pie, más o menos 25% de este pie y los otros tres asset classes el resto. Pero estamos viendo mucho movimiento aquí en el sector industrial, muchísima liquidez. Yo nunca en mi carrera he visto una liquidez como la que veo en el sector industrial, sobre todo si estás en las mejores geografías. Como tú lo sabes mejor que yo, mi estimado Sergio. Pero también creo que los otros asset classes sí tienen su lugar, ¿verdad? Déjame interrumpirte. Sí. Para mí es algo muy impresionante, porque no obstante las turbulencias políticas, ¿no? Sí. O sea, sigue habiendo y sigue entrando dinero en cantidades fuertísimas a México, lo cual es un statement de lo seguro que es la inversión, ¿no? Y a ver, y el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Las Afores. Oye, buscan una inversión segura, de poco riesgo, de un flujo muy, 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 muy tranquilo, ¿no? O sea, con pocas fluctuaciones, etcétera. Y México tiene las variables necesarias y obviamente hemos sido resilientes a las turbulencias, ¿no? Entonces, yo sí veo que quitándose estas turbulencias que en mi perspectiva van a pasar más pronto que tarde, sí se va a detonar de manera fuerte para regresar a tendencias, obviamente de absorción históricas, como lo hemos visto hasta el año pasado,
y por eso mismo atracción de capital. No sé si coincides. Sí, totalmente. Y si hablamos del sector industrial, pero creo que en general México como país va a salir ganando, ¿verdad? Tuvimos el Trump 1.0, tuvimos COVID, en ambos casos estos efectos pues, importantes trajeron pues un boom a México, por lo menos a varias partes de la economía. Y ahorita en Trump 2.0, yo en lo personal también estoy optimista de que siga esta tendencia y esta temática. Y bueno, y creo que, regresando a tu pregunta, creo que también obviamente siempre va a haber un lugar para los grupos, los desarrolladores, los fund managers que hacen las cosas muy bien, que le dan a sus clientes, a sus inversionistas los retornos que les prometen. Eso es algo muy importante. Los grupos que no, lamentablemente, pues no van a tener un futuro tan brillante. Y hemos llegado ya a ese nivel en México, en donde sí ya hay mucha diferenciación, ¿verdad? Por el lado de geografía, obviamente las tres ciudades principales, México, Guadalajara y Monterrey, localmente, ¿verdad? Para todos los asset classes, creo que siempre vamos a encontrar ahí esos pockets, esos nichos desatendidos. Obviamente las playas, para los que están haciendo hoteles y residencias, van a seguir siendo muy importantes. En general también la temática que vemos de data centers, de life sciences, ¿verdad? En laboratorios, pues cada vez vemos más de eso. Una de las cosas, yo diría principales que ha diferenciado a Estados Unidos y Canadá de México es la innovación, el talento, la tecnología que ha ido saliendo de allá. Pero afortunadamente creo que en México también en diferentes partes pues hemos ya atraído un mejor talento lentamente. Hemos atraído, cada vez tenemos más empresas, ¿verdad? Por primera vez en este último ciclo hemos empezado a ver empresas de high-tech entrando a México. Antes era low-tech, era mid-tech, pero ya ahorita estamos viendo ese movimiento. Entonces en general, digamos, las cosas se ven interesantes. Y creo que va a haber nichos desatendidos para jugar por el lado del equity y por el lado de la deuda, y en el sector privado y en el sector público. Padrísimo. Pues bueno, a ver, esta es una clase de maestría, ¿no? O sea, y con mi amigo Eres, me puedo ir, pero horas, sí, un gusto, ¿no? Siempre. La audiencia comprobará que no me quedé corto con el conocimiento que tiene y la experiencia, el exposure que ha tenido y que tiene Eres. La repetimos pronto, mi querido Eres, podemos entrar a 1000 temas y con tu perspectiva global, esto se hace súper rico. Seguro técnicamente por ahí se nos van a atorar en 2, 3 cosas. Escríbanos en las redes. Ahí estamos. ¿Cómo puede la gente invertir, o sea, en lo que está haciendo Eres hoy, simplemente para aterrizar un poquito el asunto? O sea, no sé si hay algún instrumento de donde ustedes estén captando capital para desarrollo o no, o sigan todavía con un tema que no esté democratizado desde el punto de vista de pulverizar inversión. Sí, bueno, a ver, yo entonces tuve la buena suerte de asociarme con Grupo GDI. GDI, nada más para la audiencia, los que no saben, tienen 4 verticales importantes en el sector, en el ramo inmobiliario. Una de esas es Fibra Hotel, que es una fibra pública, tiene 85 hoteles, cotiza en la Bolsa Mexicana de México. Después tienes centros comerciales, que es un JV entre GDI y GIM. Y ellos tienen Grocery Anchored Neighborhood Centers, tienen 9 centros comerciales, aproximadamente 550,000 metros cuadrados de GLA, principalmente Ciudad de México. El tercer vehículo es uno residencial, en donde hoy en día el enfoque principal es también un JV, en donde están desarrollando Bosque Real. Pues la ciudad, ¿verdad? En donde quedan ahí por desarrollarse más o menos 20,000 departamentos y casas, y bueno, una de las comunidades más extraordinarias de Latinoamérica. Increíble. Lo que han hecho ahí. Por último, y la más reciente creación es esta de GDI Industrial, es la que yo presido, obviamente con mis socios, y ahí pues tenemos clientes institucionales y también tenemos clientes patrimoniales, y estamos haciendo inversiones constantes en las ciudades principales dolarizadas del país. Entonces, estamos enfocados exclusivamente ahorita en Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez, y encantados de platicar. O si quieren que su dinero les deje
buenos rendimientos y dormir muy tranquilos, péguense con la gente que más sabe en México. Mieres, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. La repetimos pronto. Encantado, encantado. Y gracias a Numark también por la invitación y gracias, Sergio, por esta Un placer. invitación. Un gusto.